¿cómo están? Soy Mariana Miranda de Impulso Empresarial, este programa grandiosísimo con grandes invitados, donde tenemos un excelente contenido patrocinado, por supuesto, por Radio Empresarial y Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Y el día de hoy, juevesito, rico, sabrosito, todavía no hace como mucho calor, tenemos dos grandes invitados que yo creo que más de uno de ustedes los están recordando. Tenemos al doctor Armando Dorantes, gran especialista, dentista cirujano. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? De muchas cosas, pero sí les voy a contar. Tiene maestría en Historia del Pensamiento, Universidad Panamericana, discúlpenme. Especialidad en Antropología, Filosofía y Ética, profesor de Clínica Integral, profesor de Administración del Consultorio, profesor de Anatomía Dental, de Diagnóstico Bucal, de Ética, Bioética, de Ontología Médica, estomatología. Tiene múltiples especialidades. Si recordarán la vez pasada que tuvimos programa con él, que por una emergencia médica no pudo estar con nosotros físicamente, pero el día de hoy, claro que ya lo estamos conociendo, todos nuestros radioescuchas, y les recuerdo, pues él también ha tenido grandes intervenciones como speakers, especialista de Colgate, en varias radiodifusoras, en varias insertos de televisión. Entonces, el día de hoy viene con mucho contenido. Y también tenemos con nosotros a la terapeuta Dulce Figueroa, que también, si recuerdan, tuvimos un muy exitoso programa contigo, Dul, y que, bueno, realmente lo que les quiero comunicar el día de hoy es que a partir de esos programas que tuvieron, han tenido contacto, se pusieron en contacto, tuvieron un tema en común y dijeron, vamos a hacer algo en beneficio de toda la gente, porque esto es un tema que quizás no lo han escuchado con este nombre, bruxismo, ¿no? Muchos decimos, bueno, ¿y eso qué es y cómo se come? Pero si ustedes han tenido esa sensación en la mañana de estar apretando como la mandíbula en la noche, que les duele la cabeza, que les duela el oído, entonces sí saben de lo que vamos a hablar. Pero para tener como este término y este concepto, pues muy claro, cuéntenos por favor, bienvenidos. Gracias. ¿Qué es el bruxismo? Y además, ¿cómo nos afecta, cómo aportan las emociones en pro o en contra del bruxismo? Adelante. Bruxismo, fíjate, la palabra deriva del griego. Bruken en griego quiere decir apretar, masticar. Okay. Y se entiende en la actualidad que es un problema de salud muy difundido. Hay una gran parte de la población que lo padece. Y consiste en estar ejerciendo movimientos de masticación, pero en momentos en los que no se está masticando absolutamente nada. Se le considera una parafunción, porque en efecto la mandíbula ejerce estos movimientos para masticar, triturar los alimentos, pero lo hace en momentos en los que no hay un alimento en la boca, entonces no está cumpliéndose con la función. Y esto produce muchas alteraciones, sobre todo en la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula con el cráneo, que es una articulación muy sui generis, no hay otra en el cuerpo con estas características, porque es un solo hueso que se articula en dos puntos distintos con otro solo hueso. A pesar de que el cráneo está constituido por muchos huesos diferentes, las articulaciones que lo forman no tienen movimiento, entonces para efectos prácticos, mecánicos, es un solo hueso. No hay otra articulación así en el cuerpo y tiene que trabajar de manera muy uniforme, pero además la mandíbula se mueve en todos los sentidos espaciales, porque se puede protruir, retruir, lateralizar, abrir, cerrar, y la combinación que surge de todas estas posibilidades. Entonces, si yo empiezo a ejercer estos movimientos en momentos en los que no estoy masticando nada, produzco daños en la articulación y la musculatura. Y en casi todos los casos hay dos factores involucrados que lo provocan. El primero de ellos es una mala posición de los dientes, que la posición de los dientes lo que hace es guiar la mandíbula en el momento del cierre. Y sobre todo hay un factor emocional muy importante, que ahí fue donde surgió la posibilidad de tratarlo junto con Dulce, porque con mucha frecuencia a mis pacientes les sugiero la utilización de un aparato, un desprogramador neuromuscular, un guarda oclusal, pero
con la idea de que el problema no se va a resolver, sino que vamos a paliarlo nada más, porque casi siempre encontramos factores de ansiedad involucrados, y esos, les decía yo a mis pacientes, pues ni Dios Padre los resuelve. Claro. Pero pues ahora nos damos cuenta... Pero que sí hay un Dios Padre. Exactamente. Que los puede resolver. Que hay tratamientos como los que Dulce puede proporcionar, que sí le ayudan notoriamente al paciente. Yo les decía, hagan ejercicio, mediten, etcétera, pero si esto se hace de una forma guiada y buscando el origen de esta ansiedad, pues es muchísimo más fácil, que es justamente donde Dulce puede participar de forma muy importante en la solución del problema, claro. Si no al 100%, por lo menos sí en un gran porcentaje. Y está padrísimo, Dul, porque cómo a través, ¿no? de lo hemos mencionado mucho, los temas de comunicación y el que pues, nos podamos acercar, el que podamos tener ese contacto, que ahora pues ya tienen esta alianza como o sea, como con un tema, como con una especialidad, de lo cual pues yo creo, ustedes díganme si es así o no, que realmente no pensaban, ¿no? O sea, no era como que tú dijeras, sí, mañana me voy a juntar con un gran especialista de cirujano dental, ¿no? Para tratar este tema, y creo que Armando tampoco no habías pensado de, sí, voy a buscar una terapeuta, ¿no? De descodificación biológica para poder ayudar a mis pacientes. Entonces, platícame cómo se da esta alianza, cómo empiezan a platicar y cómo te hace sentido para poder formar parte de este programa integral, ¿no? Claro. Pues mira, coincidimos en el camino, nos empezamos a conocer, a generar algunos vínculos y bueno, en una plática me comenta Armando que se da cuenta que muchos de sus pacientes, pues en pandemia, el bruxismo se desató, se fue por los cielos el indicador. No sabemos por qué, pero cuéntanos. Ahorita vamos a... No tenemos mucha idea. No tenemos idea, pero... Entonces me dice, tengo muchos pacientes y bueno, es un síntoma recurrente, o sea, el paciente va, lo resuelve por un tiempo y regresa. Entonces, platicando, bueno, en lo que hace, lo que hago yo, un punto de encuentro, ¿no? Empezamos así como, mira, el bruxismo desde la descodificación es esto, interviene tal y tal tema. Y pues Armando ya estaba muy, muy consciente, o sea, él que me parece que tuvo muy buen ojo en observar a sus pacientes y decir, sí. Las personas tienen un tema de ansiedad o de emoción, y la verdad es que eso es algo que yo agradezco, porque muchas veces la medicina pues no cree tanto en otro tipo de terapias que, aunque está basada en medicina, de repente choca, ¿no? Entonces eso se lo agradezco por esa apertura y por ese vamos juntos, ¿no? Entonces, y yo creo que el resto de tus pacientes también, ¿no? Claro. Por supuesto. Claro. Pero fíjate que esto que está diciendo es muy importante, porque todos los que nos dedicamos a la salud tenemos que entender que ya no se puede atender a un paciente por partes. Exacto. Que hubo una época en la que sí la medicina se súper especializó y había el especialista en el dedo chiquito del pie izquierdo y no atendían otra cosa más que eso, ¿no? Ahora tenemos que acercarnos al paciente multidisciplinariamente. Y una parte importantísima que se había estado descuidando con mucha frecuencia es el tema de las emociones. Cómo es que las emociones participan en la organicidad de la enfermedad o del trastorno, ¿no? Porque esto no se puede considerar propiamente una enfermedad, pero sí es muy molesto, sí, produce muchos dolores de cabeza, de espalda, que se confunden con migrañas, que se confunden con infecciones en el oído, en fin, muchas cosas, desgastes en los dientes muy importantes, fracturas en los dientes, en fin, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí es importantísimo que se participe entre varios especialistas de la salud, sobre todo alguien que se entienda de las emociones, y más, como decía Dulce, ahora en pandemia, que pues nadie la ha pasado muy bien, que digamos. Entonces tenemos ahí un poquito de ansiedad acumulada, ¿no? Sí, claro. Y Dulce se ha dado cuenta, o ella lo conoce ya desde antes, que la boca, que es la principal puerta del cuerpo de entrada, que hay otras, pero es la principal, tiene muchísimas implicaciones en cuestiones de formación y de deformación emocional, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que platicamos, ¿no? Sobre el término, esta acción de apretar la mandíbula, yo me hago consciente que no solamente ocurre durante la noche, o sea, durante el tiempo del día, del transcurso. Sí, yo, o sea, en esta conciencia de pensar, digo, bueno, a ver, ¿cómo estoy normalmente yo? Y sí, de manera consciente, sí digo, sí, yo recuerdo, no sé, por ejemplo, manejando en el tráfico, en una junta, en un enojo, en alguna discusión, ¿no? Ya estás como apretando la mandíbula, pero bueno, yo creo que ahí tienes muchas más herramientas
para ya conoces el término, ya conoces las consecuencias y puedes ejecutar esas acciones. El problema viene, sobre todo, cuando estás dormido. ¿Cómo te das cuenta de eso? Claro. No hay manera. Que si duermes con alguien, le puedes pedir ayuda, que te esté observando o que te escuche, porque algunas personas... Bueno, pues a menos de que sea ruido. como la película esta paranormal, ¿no? Que estás todo el tiempo viéndote y observándote, pues no veo la manera de que se dé cuenta también, ¿no? No, fíjate que muchas personas nos refieren que en la mañana se despiertan como si hubieran estado masticando un chicle toda la noche. O el Con dolor, ¿no? dolor de cabeza, en fin. Pero esas son, digamos, las manifestaciones externas, ¿no? El problema es cómo encontrar lo que internamente a nivel emocional te está llevando a esta condición, a generar esta tensión, ¿no? Porque parte de lo que me comentaban era de, bueno, yo detecto que tengo esta situación, acertadamente, porque a veces tenemos que pasar por varios especialistas, ¿no? Como bien comentas, de tengo un dolor de oído, tengo un dolor de espalda, y entonces voy y estoy ahí en mi peregrinación médica para ver a quién le atina, y vamos a suponer, ya terminaron contigo. Digamos, arreglas, ¿no? Superficialmente, como la parte dental, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, vuelven a regresar, y entonces esto es constante. ¿Por qué pasa, Dul? Porque, digo, tiene como estos orígenes, estas razones, aparte del estrés y de la ansiedad. Así es. Nada más para recordar un poquito, la parte de descodificación es el origen emocional de un síntoma, de una enfermedad. Entonces es qué estamos viviendo, sintiendo y recreando en nuestra vida que nos lleva ahí, ¿no? Una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, desde la descodificación, el bruxismo, como bien lo dice Armando, o sea, es una implicación en hueso y en musculatura. Entonces, desde descodificación biológica, ahí estamos, ya el síntoma nos está diciendo que estamos viviendo un conflicto de impotencia y de desvalorización. Okay. Músculo y hueso implicado. Entonces, es muy curioso, porque, bueno, porque en pandemia, o sea, es una situación que ha estado siempre, sí, pero no, creo que no tan fuerte, creo que no tan pronunciada como ahorita. O sea, los índices sí se han sí. elevado muchísimo. Sí, o sea, hay muchísimas noticias, o sea, muchas notas donde se disparó, o sea, incluso hubo temas como la nueva pandemia, ¿no? El bruxismo, así de intenso el tema. Entonces, bueno, les comentaba, la implicación está en músculo y está en hueso. Entonces, conflicto de rendimiento y conflicto de impotencia. Okay. La enfermedad... desde descodificación biológica se divide en 3 etapas. En la primera, que es donde está activo el conflicto que estamos viviendo, hay un tema de parálisis, o sea, no sentimos el dolor ni en la mandíbula ni en el hueso, o sea, no se siente. Está pasando, pero no lo sentimos. Okay. Después viene una fase de reparación, cuando ya solucionamos el tema, ahorita vamos a ver qué temas son, donde empieza esa atrofia o esa implicación en el hueso, ese rechinar, ese apretar en las noches. Y el bruxismo se encuentra en medio de esas 2 etapas. O sea, cuando está el conflicto y se solucionó, en medio, cuando estamos en ese proceso de solucionar, ahí entra el bruxismo. Entonces, eso hace que se esté reactivando, lo vivimos en el día, lo solucionamos en la noche, pero en el día se vuelve a activar. Entonces es un caso que no tiene, pues no tiene un fin, está continuo. Okay. ¿Qué pasa ahí? El bruxismo, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de conflictos? ¿Y por qué en pandemia? En pandemia nos limitamos a un espacio vital, todos estamos juntos, todos estamos invadiendo el territorio del otro. Claro, los límites, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hay ahí? Es un tema de no estoy siendo capaz de expresar algo, de defenderme, quiero morder al otro, que es una función biológica de los dientes, es triturar, desgarrar, morder. Entonces simbólicamente es no puedo morder al otro, o sea, estamos viviendo un conflicto. Deseo, ¿no? Sí, exacto. Justo tú lo dijiste, o sea, tú lo ubicas en momentos donde hay enojo o donde hay ese tipo de situación. Entonces, imagínate, la sobrecarga de trabajo, de estrés, de estar conviviendo todos en el mismo espacio, la carga de los hijos, la familia, o sea, imagínense el nivel de estrés. El nivel de frustración, que esa es una emoción clave en bruxismo, ansiedad, frustración, estrés,
rabia contenida, o sea, toda esa parte. No puedo pelear con el otro, no puedo expresarle mi molestia al otro, no le puedo expresar mi molestia tal vez a mi jefe, a mi pareja, a mis hijos, no lo sé. Hay un tema muy interesante, neuronalmente en el cerebro se detona se prende o se activa una parte que se llama la amígdala, que es como la parte más primitiva del cerebro. Sí. Que decíamos, ¿no? Ese es el cavernícola que le gusta ver sangre. Ese. O que se defiende. Sí, también. Que reacciona. Sí. Exacto. Entonces, lo que pasa es que estamos reaccionando desde ahí, o sea, no estamos gestionando, oye, puedo comunicar, puedo hablarle, puedo expresar mi enojo con el otro. Habrá alguna situación por la cual no lo puedo hacer, o que percibo que no lo puedo hacer, entonces lo estoy conteniendo, lo estoy reprimiendo. Y bueno, ¿qué personas? Hay un tema muy interesante, el identificar desde cuándo, si es desde pandemia, si es algo de muchos años, o si es algo de toda la vida, para saber en dónde está. Claro, sí, bueno, a mí me hace como todo el sentido, ¿no? Porque si tú detectas que fue desde la pandemia, bueno, pues la solución es más práctica, ¿no? Decir, bueno, sí, verdaderamente yo los amo y los quiero y los adoro, pero no todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, no todo el tiempo, no aquí, y ahorita ya me están volviendo loca o loco, ¿no? Fíjate que ha habido un incremento muy grave en los niños, justamente. Muy serio. Era típicamente un problema, un trastorno de la edad adulta, sobre todo de la edad adulta productiva, gente que trabaja, que tiene ya una responsabilidad social, etcétera. Pero cada vez estamos viéndolo más en niños. Habría que distinguir el tallamiento fisiológico de los dientes en los niños, que tiene una función que estimula el desarrollo de los dientes de segunda dentición, de los permanentes, con el bruxismo. Cada vez estamos viendo más un tema de ansiedad en los niños, por el encierro, por la falta de socialización con los demás niños en la escuela, porque los papás ya están hartos de tenerlos ahí. Y los hijos también, de tenernos ahí como papás, ¿no? Por favor. Claro, y otra cosa que no va a cambiar pronto y con la que hay que aprender a convivir, por el exceso de utilización de adminículos electrónicos, sobre todo los teléfonos y las tabletas, estas cosas con los niños, eso genera una ansiedad muy intensa en los niños por la estimulación exagerada de luz, sonido, movimiento, etcétera, ¿no? Entonces es un problema que hay que atender. Lamentablemente en México no tenemos estadísticas. Las que hay pues son un poco, digamos, empíricas. Yo, por ejemplo, en mis consultorios trato de llevar un récord de qué tantos pacientes lo padecen. En la Ciudad de México te puedo decir que el 90% de mis pacientes padecen bruxismo. En Querétaro un 70-80%, y en otras ciudades pues está por el estilo. Entre más grande la ciudad, más estresores producen, ¿no? Ahora, si ya corregimos el problema orgánico propiamente, que tiene que ver con la posición de los dientes, pues no nos queda otra opción más que pensar en las emociones. Y de veras es importantísimo que tu público, nosotros mismos nos demos cuenta que todo está relacionado. El ser humano no está escindido en una porción anímica, emocional, y por el otro lado la orgánica, sino que es un solo conjunto. En cada una de nuestras células están las emociones y está el alma entendida como aquello que nos hace movernos, lo que nos anima, ¿no? Lo que nos hace estar vivos. Entonces, si no tratamos una de estas dos áreas, vamos a dejar un tratamiento incompleto. Por eso me pareció muy buena idea la participación de Dulce, porque yo le ayudo un poco con los síntomas, pero ella se dedica a echarse un clavado en el fondo. ¿Qué es lo que está causando esto desde el punto de vista emocional? No, y mira, la verdad es que creo que mucho más valioso que justamente esta opinión venga de alguien como tú, ¿no? Que tiene una formación y una instrucción pues médica muy de ciencia. No sé si sea correcto decir como un poco más cerrada, o existe otra palabra mejor. No, es que era la medicina se practicaba parcialmente. Esto era muy común, pero digo, ha ido cambiando por suerte. Pero se dedicaba uno a la estructura orgánica nada más, pero no veíamos a la persona completa, ¿no? Exacto. Y insisto, pues tenemos emociones y es parte tan importante como la orgánica. Sí, pero bueno, o sea, digo también, y quiero hacerlo público, ¿no? Qué valioso es que un profesional de la salud como tú, con toda la experiencia que tienes, con todo el bagaje de múltiples instituciones incluso, ¿no? A las que vas liderando, a las que vas como este gran speaker, que tiene muchísimo conocimiento, que ya has tenido una gran trayectoria profesional con todo lo que tú estás haciendo.
de tu sector, tu especialidad, vayas y busques como otras alternativas. Y además, lo que siempre hemos platicado, ¿no? Esta parte de alianzas, que, bueno, que nosotros somos pro alianzas, pro integración, pro colaboración, y que vayan juntos ahora a darles como esta solución, que ahora quiero que me platiquen, ¿no? Porque ya vimos como estas dos situaciones por separado, ¿no? Desde la visión médica de este dental y desde la visión como terapéutica, de descodificación biológica de la razón de las emociones. Pero ahora, ¿cómo lo juntan y qué están haciendo? Claro. Lo que yo hacía con mis pacientes era utilizar un guardaoclusal, a veces un desprogramador neuromuscular, que es un artefacto, un aparato que se coloca en los dientes para separar la mandíbula del cráneo, generar espacio en la articulación temporomandibular y liberar la presión. Y paulatinamente ir generando cierta relajación muscular. Pero me daba muchísima pena con mis pacientes decirles que iban a tener que usar el aparato de por vida. Wow. Y que si querían solucionar el problema de raíz, tenían que salir con una receta de consultorio que decía: pase usted al estanquillo de lotería más cercano, compra el billete ganador, cualquiera, y toda la serie, y no cualquier premio. Sí, claro, muy fuerte. Ahora para 15 de septiembre pueden ir comprando uno. Sí, no maneje, no esté casado, no vea noticias, no tenga hijos. No viva. Imposible, ¿no? Hasta que dije, es que no puedo dejar salir a mis pacientes con una indicación de ese tipo y prácticamente desahuciarlos, porque hasta hace un tiempo, cuando el médico te decía, su problema tiene un origen de estrés, usted estaba diciendo todo y nada. Porque, ¿cómo solucionas eso, no? Ay, qué bueno, pero... Y hasta ese entonces yo decía, no hay solución. Hasta que me topé con lo que Dulce hace, que ella me ha ayudado a mí en lo personal con algunos temas también de emociones, de manejo de emociones. Y dije, bueno, aquí puede haber algo interesante porque ya no tengo que darle al paciente una receta tan utópica como esta, ¿no? Sino que ella puede hacer mucho a nivel emocional, no para cambiar la circunstancia externa, porque la realidad difícilmente la vamos a modificar, pero sí para aprender a vivir con ella. Y aprender a vivir bien. Exacto. Porque, vivir, pues vivimos todos, ¿no? Pero qué importante es aprender a vivir bien. De calidad. Sí, y entonces ahorita ¿qué tienen? O sea, es como una consulta, es un taller, es un seminario, ¿es qué? Es un tratamiento, particular. Okay. Yo me encargo de la parte netamente orgánica, ¿no? Yo hago toda la cuestión en la boca, reparaciones, colocamos el guarda, etcétera, pero al mismo momento tiene que entrar Dulce a averiguar, hacer una buen análisis, una buena anamnesis ahí de qué es lo que está originando el problema. Entonces es conjunto, ¿no? Y bueno, si tú quieres platicar un poquito de... Sí, yo quería hacer un paréntesis pequeño, ahorita te platicamos cómo es la intervención, porque tal vez la gente se está preguntando, bueno, sí, rechino o no rechino. Sí, o sea, ¿cómo detecto que es el bruxismo, no? Pero hay algo muy importante, o sea, no es nada más empezó la pandemia y ya, sino la pandemia vino a detonar cosas que ya traíamos, o sea, cosas que ya estaban desde niños o más atrás, ¿no? Entonces, ¿qué personas, o sea, también, qué contribuye a esa parte? O sea, personas que se preocupan en exceso, personas que están viviendo ansiedad, o sea, preocupación extrema por el futuro, por qué va a pasar, frustración, personas que tienen un pensamiento, una estructura de pensamiento negativo, pesimista, también que vivieron ante autoridades, o sea, la autoridad inflexible, o sea, fueron educados bajo ese contexto, o sea, papá, mamá muy inflexibles, que son los referentes de autoridad ahí, eso hace que la persona tenga un esquema de rigidez. Y la rigidez pues va a impactar en el sistema musculoesquelético. Entonces es muy, muy, muy importante. Son personas que, o sea, si las personas que están escuchando se identifican con no puedo hablar, no le puedo decir nada, no me puedo expresar, tengo que contener mi rabia, tengo que aguantarme, no lo puedo morder. Un niño, no me puedo defender, ¿no? Entonces son como todas esos indicadores que les pueden ayudar a cachar un poquito más si están viviendo este tema. Sí. Y hay 2 puntos importantes nada más, ligándolos o retomando el tema laboral en la pandemia. El bruxismo tiene que ver con tema de autoridad, rigidez, autoridad. Tiene que ver con frustración al no poder alcanzar objetivos o ser muy desgastante el alcanzarlos. Y tengo que defender territorio. O sea, estamos todos aquí o perdí mi espacio, todo ese tema. Entonces es muy, muy interesante cómo encajar. Y bueno, retomando tu pregunta, pues es
es lo padre de este proyecto, el unir, imagínate, un terapeuta y la parte médica, ¿no? Claro, o sea, está padrísimo. Wow. Sí. Es unirlo, es como dice Armando, empezar solucionando el tema mecánico, el tema físico, y a la par empezar a aventarte ese clavadito de con qué checas de estos puntos. O sea, cómo se hace un diagnóstico en ambos casos. Armando entiendo que hace un diagnóstico del tema para evaluar qué tipo de intervención, cuántas intervenciones. De igual forma yo hago un diagnóstico de todas esas vivencias y emociones a lo largo de la vida de una persona. Ok. De ahí viene. Y mira, ahorita que estabas mencionando esta parte de los síntomas, quizás como varios tenemos esta idea, pero no tan clara de detectar, ¿no? Como de, híjoles, ¿mi problema será bruxismo? O será como algún tema más mecánico o ya algo, es crónico, ¿no? De toda la vida, o lo estoy haciendo exacto. por alguna ¿Cómo situación me doy particular? cuenta que lo tengo como una persona adulta? Pero además también, ¿cómo me doy cuenta que mis hijos están sufriendo esta situación? Porque a lo mejor a nosotros nos cuesta como un poquito más decir, bueno, sí tendré bruxismo o no tendré bruxismo, pero contamos con diferentes herramientas para detectarlo, decir, bueno, a ver, ahorita lo estás mencionando, ¿no? Ah, sí, check. No, pues yo creo que sí voy a dar una vuelta con ustedes, ¿no? Pero ¿cómo detecto, cómo le hago esas preguntas a mi hijo para darme cuenta que está sufriendo esta situación y que necesita ayuda, y necesito ayudarlo, porque, o sea, un niño no va a decir, ay, si yo tengo bruxismo voy a ir, ¿no? A terapia voy a ir a estas intervenciones, o sea, lo tenemos que llevar nosotros como papás. Sí, fíjate que para eso es muy importante la visita al dentista por lo pronto, porque sí podemos detectar. Sí, ya nos habías regañado la vez pasada. Que sí es muy importante que por lo menos cada 6 meses nos hagamos revisar. Y se pueden detectar desgastes que no son propios del uso fisiológico normal, que no dependen de la masticación normal, sobre todo en caras que normalmente no tienen fricción intensa, ¿no? Hay otros padecimientos de las emociones que también se pueden detectar, diagnosticar por los dientes, pero el bruxismo es muy evidente cuando se practica. En los niños no es tan fácil de diagnosticar, sin embargo, con los niños, los papás casi siempre tienen la oportunidad de verlos dormir en algunos momentos y escucharlos. Antes se creía que los niños que tallaban los dientes, que los rechinaban, es porque tenían lombrices, así decían las abuelas, ¿no? Yo todavía tengo esos datos. Exacto, bueno, me parece que no hay ninguna relación al respecto, eso es parte de la creencia popular. Ya no los desparasiten nada más. Hay que hacerlo según lo indica el pediatra, ¿no? Claro. Pero no tiene una relación propiamente estricta. Entonces sí se puede escuchar en los niños el tallar los dientes, ¿no? Y preguntarle si no tiene dolores en la mandíbula, en el cuello, contracturas, y ahí estamos cambiando la almohada, o llevándolo al otorrino, o al ortopedista, o a veces hasta al neurólogo pensando que es una migraña, y no, el problema tiene que ver con apretamiento de dientes. Ya que yo detecto estos desgastes en los dientes, que hacemos algún análisis de los movimientos mandibulares, de la función, digamos, básica de las articulaciones, entonces sí ya le puedo pedir a Dulce que intervenga, porque en todos los casos hay siempre un componente emocional. Sí hay un orgánico, de ese me encargo yo, pero siempre hay un componente emocional inmiscuido, y eso pues yo no tengo la preparación suficiente para hacerlo. Por eso es que insisto, la interdisciplinariedad es importantísima. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y entonces... perdón, hay un tema importante en lo que preguntaste de los niños. Sí, o sea, el niño igual cacha, el papá, mamá está observando esa parte de pelea, de no poder morder al... O sea, no es atender al niño, no es, a ver, un niño de 5 años, platícame tu vida, o sea, no. Ay, ya tenemos imagínate. Entonces, el tema, desde terapia, lo atendemos con papá y mamá. O sea, porque el niño está haciendo un reflejo, está somatizando el conflicto que hay entre ellos. Entonces, entre ellos hay un tema de que no hay flexibilidad, de que hay frustración, de todo lo que ya platicamos. Un tema de no puedo comunicar y expresar. Entonces, quienes tienen o quienes necesitan ese tema de tocar las emociones son papá y mamá, para que el niño, por arte de magia. Que ya vimos que no están de magia. Claro, ¿no? Pero bueno, para que el niño lo resuelva. O sea, lo resuelven ellos y en automático el niño lo resuelve. Y que lo también. hemos dicho muchas veces, y digo, tanto con Gaby Evers y con Alejandro Trejo del programa Esto también es educar. Muchas veces se ha platicado ahí también que los niños, los jóvenes, ¿no? Y todos en general aprendemos más que de las palabras con el ejemplo.
Entonces las acciones son bien importantes, todo lo que nosotros podamos hacer y cambiar y hacernos conscientes, eso nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino a todo nuestro entorno, ¿no? Y sobre todo identificar problemas. Mira, ustedes hablan de cuestiones de trabajo, laborales. Identificar este problema es muy útil porque puede prevenir muchas complicaciones laborales. Sí, claro. Esta es, digamos, como la primer manifestación de un mal manejo de la ansiedad, ¿no? Okay. De la emoción. De la emoción. Y esto, por supuesto, se lleva al trabajo. Sí, totalmente. La familia es la primera que lo paga. Y el rendimiento, ¿no? Por supuesto, sí. pues si tú estás con un dolor constante en el cuello sí. o en la cabeza y que no sabes por qué es, que además no es exageradamente intenso, pero es el típico cuchillo de palo que no te deja vivir, claro. te está molestando constantemente, pues obviamente tu rendimiento laboral disminuye, tu concentración en el trabajo disminuye. Si tú estás en una línea de ensamblaje, pues no vas a poner la misma atención. Esto aumenta, incrementa notoriamente los accidentes laborales, en fin. Entonces, wow. sí es un tema que hay que cuidar, sobre todo en estas condiciones en las que nos ha tocado vivir ahora, porque sí. no van a cambiar radicalmente en los próximos años. Vamos a seguir viviendo en las mismas circunstancias. Sí, y mira, total, o sea, tiene total sentido, ¿no? Porque desde los temas, y lo hemos platicado, y en estos últimos programas hemos tenido grandes especialistas con nosotros que hablan mucho esta parte de ser integrales, ¿no? De vernos en todos los sentidos, no solamente en la parte económica, no solamente en la parte laboral, no solamente en la parte emocional, sino integral, que eso es lo importante y que nosotros puntualizamos mucho también con los temas empresariales, ¿no? Estos temas de colaborar, estos temas de integrar, estos temas de sumar, donde yo soy un especialista en algo, no puedo serlo en todo, pero entonces si me sumo a un equipo de trabajo, si hago este tipo de alianzas como las que están haciendo ustedes para mejorar un producto, un servicio, pero sobre todo la vida, la calidad de vida de todos los seres humanos, también como empresarios, el hecho de tener estas alianzas suma muchísimo más al desarrollo y al progreso económico tanto de sus empresas como también pues de un entorno, ¿no? Empresarial común, y nos enseñan y nos dan un gran ejemplo para que todos los demás empecemos a ver cómo sí podemos ayudarnos, cómo sí podemos sumarnos y cómo sí entre todos podemos sacar a México y ser este gran estandarte que siempre lo hemos platicado. Tenemos todo para romperla, entonces tenemos que aprovechar esta situación. Y bueno, como siempre, y siempre lo digo, es muy poquito el tiempo, nos tenemos que ir, pero para cerrar, díganme por favor, ¿a dónde los contactamos? Porque yo sé que más de uno, ya tenemos varios comentarios en el chat, ahorita les doy todos los saludos que les están mandando, pero ¿dónde los contactamos? ¿Desde dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo está integrado este paquete? Más o menos cuánto cuesta, y los regalitos, porque todos nuestros invitados siempre vienen con regalitos, entonces hay que aprovechar. Claro. Pues mira, yo estoy en el World Trade Center, en la torre de Momentum, en la torre de consultorios, en el piso 11, en el consultorio 1103, y ahí me pueden localizar. Tengo una página de internet que es www.dentalview, como vista dental, .mx, y ahí están todos los datos de contacto. El tema es hacer un diagnóstico, entonces sí, obviamente hay que revisarlo físicamente al paciente, a la persona, y ya que se detecta el problema, entonces interviene ya Dulce y bueno, yo le doy la referencia a ella, ¿no? Y tú, Dulce, estás en... Bueno, redes sociales, Dulce Figueroa Terapia y Coaching, correo es dulce.figueroa@desarrollo.ps.com y teléfono 427-219-0797. Y un tema importante es el costo. Estamos tratando de que sea algo accesible. Son paquetes que van entre 3,000 a 6,000 pesos, o sea, considerando las dos intervenciones y los regalos. Ay, yo digo uno y tú dices otro. ¡Qué emoción, qué emoción! Apunten, atentos. Ok, el primero de ellos es un tratamiento que únicamente implica costos de recuperación, en este caso materiales, que se puedan ocupar. A una persona que te escriba a ti, tú vas a ser ahí la intermediaria. A mí. Que te escriba a ti y te cuente el caso, o sea, que realmente amerite, no es posible pagarlo, ¿no? Hoy en día, que te cuente o que nos cuente su historia y va a ser un tratamiento casi gratuito. Y los otros regalitos.
Y bueno, pues por otro lado, a mí me gustaría para otras 3 personas ayudarles con un 30% del costo original, que no es tan gravoso para nosotros. Realmente lo que es caro es la intervención de Dulce, porque eso es intangible, ¿no? Sí. Y lo mío pues son materiales, entonces estamos hablando de un 30% del costo original que no pasará de 500 pesos, ¿no? Y que mira, que siempre hacemos como esta diferenciación entre lo caro y lo costoso, ¿no? Pero realmente, ¿qué es caro? O sea, estamos hablando de tu salud, estamos hablando de tu cordura, ¿no? Porque, y de todas las repercusiones que tienen. Porque si tú estás mal, vas a estar mal en todos los ámbitos. Y eso puede hacerte perder amistades, familia, grandes negocios, ¿no? Estas relaciones poderosas que puedes estar haciendo. Entonces, vayan sumándole y vean realmente qué tanto valor tiene este servicio que ahorita vienen a ofrecer contra todo lo que pueden estar perdiendo. Entonces, creo que vale muchísimo la pena. Son grandes regalos. Muchísimas gracias en esta conciencia que ustedes están haciendo por ayudar, que siempre es algo que ustedes aportan muchísimo. Entonces, ya saben, son 3 regalos del 30% de descuento en el tratamiento y vamos a hacer esta búsqueda. Entonces, si tú me estás escuchando el día de hoy o nos estás viendo a través de nuestras redes sociales y tienes este problema y no cuentas con los recursos necesarios, contáctame por favor para que aquí en cabina nos pueden dejar un mensajito, nos pueden mandar por Messenger, tenemos aquí los teléfonos de contacto, mi contacto directo es 442-820-9212, me pueden mandar un WhatsApp para contarme su historia, queremos escucharlos y vamos a ayudarlos. Entonces, ¿qué más necesitan el día de hoy? Para cerrar esta semana completamente exitosa, con 2 profesionistas y profesionales y grandes seres humanos que el día de hoy, bueno, vienen no solamente a ofrecer un servicio, sino a darles gran parte de su expertise y ayudarles con su vida para que tengan una calidad de vida, que eso es lo que nosotros siempre buscamos. Sí. En estas intervenciones, también de cumplimiento con los ODS, que siempre estamos ahí dispuestos, de cumplimientos de mejorar la salud, de tener grandes alianzas y muchos de otros, bueno, son 17, entonces los invito para que también los vayan viendo y que generemos estas acciones entre todos para hacer este cumplimiento y llegar al 2030, como es la agenda, con todo este cumplimiento y más, ¿verdad? Maravilloso. Pues les agradecemos muchísimo. Recuerden, si no alcanzaron a ver todo el programa o si quieren repetirlo, que yo lo haría, la verdad, y sobre todo por los grandes regalos, nos encuentran en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube. Tenemos nuestro canal de Spotify, búsquenos como Impulso Empresarial, también tenemos en iTunes y nos pueden contactar también por LinkedIn, por Instagram, por Twitter y bueno, por nuestra página, por supuesto. Entonces, les agradecemos mucho el día de hoy que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Armando, muchas gracias, Dulce. Gracias. Los esperamos de nuevo porque la verdad es que ustedes siempre están súper movidos y sé que pronto vamos a tener noticias de ustedes que van a estar haciendo otras cosas. Ya verás. Que sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden, yo soy Mariana Miranda y este es su programa con sentido, Impulso Empresarial. Gracias a REC, Radio Empresarial y Grandeza a las Mujeres Mexicanas por dejarnos compartir este contenido de tanto valor y que bueno, pues que nos haga cambiar nuestra vida y que nos impulse empresarialmente también. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes 9:30 de la mañana. Cuídense mucho. Adiós.